Shabbat Shalom, Mishpachá, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Yehudá, que sean bendecidos en el Shem de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Ya es Shabbat, el comienzo del Shabbat, de un Shabbat muy hermoso, muy especial, a las puertas de nuestra hermosa Moedín de Pesach. El video que vamos a realizar a continuación habla específicamente de eso, de la fiesta del Pesach. Lleva por título ¿qué es lo que celebró realmente Yeshua? ¿Qué es el Pesaj o la Santa Cena? Es muy importante que nosotros podamos tener claridad a la luz de las Escrituras para poder entender el contexto en el cual Yeshua estaba celebrando esa festividad, ese Shelamín. Específicamente nosotros, muchos de los que me están escuchando, y lo digo con todo respeto, celebran en sus corporaciones, especialmente cristianas, celebran lo que le llaman, lo que ustedes llaman como Santa Cena, o dentro de un día domingo, un primer día domingo, cada día domingo, cuando se les fuese necesario, de acuerdo a las enseñanzas de su pastor, todos aquellos miembros, entre comillas, que eran bautizados y en comunión, todos aquellos que estaban aptos para poder recibir y cursar esta cena. Y eso lo escogía específicamente el pastor del lugar. Era un privilegio que no todos tenían, de poder llegar y poder compartir esa cena, esa santa cena, que muchas de esas cenas las hacían durante el periodo de la mañana o al mediodía. Se podría decir que nunca fue una cena, sino que fue un desayuno o un almuerzo, pero nunca fue una cena. El pastor les decía específicamente quiénes son aquellos que podían tomar esa cena y que estaban aptos o idóneos para poder tomar la cena del Señor. Pero realmente yo nunca entendí personalmente qué significaba la cena o el santo desayuno y por qué a aquellos que no podían participar se les era privado de poder tener esa comunión, entre comillas, con su Señor. Lo podían hacer cada mes para poder estar en santidad y en comunión con el Señor, del cual yo me pregunto actualmente de dónde sacaron ese ritualismo de la cena del Señor. La iglesia, especialmente la iglesia cristiana evangélica, eh, puede hacer una costumbre y un cuestionamiento de dónde sacaron todo ese ritualismo. Específicamente, esto me llama mucho la atención porque el modelo de la cena del Señor o la Santa Cena que practica la iglesia cristiana es una copia de la liturgia católica. Prácticamente podemos entender de que es lo mismo. Es lo mismo que realiza la iglesia católica, el pan, el vino, la misma lectura bíblica que practican de acuerdo a lo que ellos creen que es necesario todas las veces que quieran. Ahora, es menester de que nosotros podamos entender el contexto histórico, que podamos entender qué realmente es lo que celebró Yeshua, qué realmente es lo que él quiso decir, qué es lo que quiso demostrar con la cena, con lo que él llama cena. Específicamente, él no celebró nunca una santa cena o una cena del Señor o una Eucaristía, como le llama la Iglesia Católica, sino que lo que él celebró fue un Shelamín llamado Korban Hagigá. El Korban Hagigá era parte del Pesaj, y si nosotros leemos el contexto en el cual fue celebrado este Korban, este Shelamín, que el Shelamín se podía celebrar únicamente cuando el templo estaba de pie, y lo celebraban solo y única y exclusivamente el rabino con sus talmidín, con sus discípulos. Ellos podían celebrar este Korban Haigá. Era una instancia que, además de la fiesta del Pesaj, donde el Pesaj sí se celebraba con toda la familia, era una instancia en la cual el rabino podía compartir íntimamente con sus talmidín, con sus discípulos. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 22, 17 al 20, el contexto en el cual fue celebrada
este Shelamín, este Corban Haggigá. Y podemos leer de la siguiente manera. Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la verajá. Si usted lee en su Biblia, usted se da cuenta que la verajá es una bendición. Es una bendición que se da por el pan, por el vino y por muchas otras cosas más. La bendición del vino y muy posiblemente Yahshua, nuestro Elohe, pronunció en ese minuto es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri agafen. Es muy posible que haya dicho eso: bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Eso es la bendición que él pronunció. Y dijo: tomen esto y compartan entre ustedes. Versículo 18: porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de el Eterno venga. También tomando un pedazo de maxá es el pan sin levadura, pronunció una verajá, que muy posiblemente la verajá que hizo nuestro don Yeshua fue Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoxid lehen min haaretz. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos das y sacas el pan de la tierra. Lo partió y le dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo, que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ratificado por mi sangre. Es el Bri Hadashah, el nuevo pacto, ratificado por mi sangre que está siendo derramada por ustedes. Esta es la parte en la cual nosotros podemos darnos cuenta de que la iglesia se lee para tomar la cena del Señor, pero se ignora toda la primera parte del texto. Y en los 25 años o en los años que muchos de ustedes estuvieron en la iglesia, no recuerdan que explicaran el contexto del cual se estaba leyendo. Si nosotros leemos el contexto de esto, entonces se acercó en el mismo Lucas, leyendo el mismo Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, entonces se acercó el día de la Maxá, o sea, del pan sin levadura, de la festividad del pan sin levadura, en el cual el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado. Me voy a detener un poco acá, porque el contexto en el cual estaban ellos viviendo en ese minuto, claramente nos demuestra de que ellos estaban cerca de la fiesta del Seder Pesaj. Ellos estaban celebrando una festividad, una de las 7 fiestas del Eterno, que se llama la fiesta del Pesaj, donde conmemora la salida de la esclavitud de Misraín, de Egipto, de los hijos de Israel, de cómo Yahweh, nuestro Elohim, nos liberó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, ese era el contexto en el cual ellos estaban viviendo. Como lo explicaba anteriormente, en ese contexto de la fiesta del Pesaj y de la matzá, de los panes sin levadura, en la cual Yeshua se desenvolvió y quiso comer con sus discípulos un shelamín llamado Corban Haggigá. El Corban Haggigá, lo voy a volver a explicar para que quede claro, y lo digo con mucho respeto porque nadie es dueño de la verdad, pero sin embargo cuando uno sabe algo tiene que transmitirlo con mucha humildad. El Corban Haggigá era la instancia en la cual el rabino podía estar íntimamente con sus discípulos compartiendo, una instancia en la cual se celebraba el 13 de Nisan, al comenzar el Pesaj, al comenzar el día 14. Y esa es la fiesta que él celebró, en la cual partió y le dio un significado totalmente único y exclusivo, ofreciéndose él como el cordero de Pesaj por cada uno de nosotros. Leyendo el mismo texto de Lucas, volviendo a Lucas 22, dice: Yeshua mandó a Kifa y a Yohanan, o sea, como se conoce normalmente a Pedro y a Juan, con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestro ceder para que podamos comer. Allí está la respuesta a que Yeshua estaba celebrando la festividad establecida. ¿Dónde estaba establecida esa festividad? Esa festividad estaba establecida implícitamente en la Torá, donde en el Pesaj se debía sacrificar un cordero, como lo estableció Yahweh al pueblo de Israel en el pasado. ¿En qué parte de la Torá está especificado eso? En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, versículo 14. Y este será un día para ustedes para recordar, leyendo el texto de la Torá,
y celebrar como festividad a Yahweh. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Que aquí dice claramente de que todos los hijos de Israel lo deben hacer por ordenanza perpetua. La ordenanza es para siempre. La escritura no se contradice. La Torá no se contradice. La Torá es perpetua. Es por todas las generaciones. Si bien dentro del cristianismo o parte del cristianismo se enseña de que la Torá está abolida y es reemplazada por la gracia y la Torá siempre estuvieron. Nunca una reemplazó a la otra. Yeshua si vino y cumplió la Torá, la cumplió pero de acuerdo a su propósito. La cumplió de acuerdo a lo que él le correspondía, lo que era el varón como Cohen Hadol, como sumo sacerdote. Pero sin embargo él nos invitó también a poder cumplir la Torá, pero no adulterada. No la Torá que tiene añadiduras y mandamientos sobre mandamientos, sino ir a donde Yeshua y descansar porque su yugo y su carga es ligera. O sea, él quiso decir que la interpretación de la Torá, siendo Yeshua mismo la Torá viviente, es fácil y ligera esa carga. Y eso es lo que nosotros en estos tiempos hemos sido llamados y rescatados como ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué murió Yeshua? ¿Cuál fue el propósito escritural de su muerte? El propósito escritural de su muerte es el mismo entregarse como el cordero sacrificial, como el cordero de Pesaj. El cordero de Pesaj a nosotros nos pudo liberar de la esclavitud del pecado. Nosotros todos sabemos eso. Dentro del cristianismo y de las religiones también se sabe eso de que Él vino a morir por los pecados. ¿Pero por los pecados de quién? Ahí viene una disyuntiva y una pregunta que tiene muchas interpretaciones. Pero si nosotros sabemos las fiestas del Eterno y conocemos la Torá, conocemos las Escrituras y conocemos todas estas cosas, podemos interpretar de forma correcta el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y la Besorá, los Evangelios también, que no niegan absolutamente nada de lo que está escrito en la Torá. Ni Yeshua, nuestro Adón, ni los emisarios, los discípulos, los apóstoles, Rab Shaul, ninguno de ellos contradijo la Torá ni quiso tampoco que se malinterpretara lo que está escrito en la Torá, porque la Torá es perpetua. Pero sin embargo se malinterpreta haciendo y fabricando una teología de un reemplazo, de la cual dice que la iglesia vino a reemplazar a Israel y que la gracia vino a reemplazar la Torá, y eso en ninguna manera fue enseñado de esa forma. Nosotros debemos entender y comprender de que si no entendemos las escrituras, la Torá, el Tanaj y toda la Biblia desde una perspectiva hebrea, de pensamiento hebreo, conociendo las fiestas, conociendo la Torá, conociendo el Tanaj, conociendo muchas cosas del cual ellos estaban envueltos, en vano nosotros predicamos e interpretamos algo que no conocemos. Eso es muy importante. Volviendo al versículo 12 del libro de Shemot, de Éxodo, se explica claramente que el Pesaj es una fiesta del cual se debe hacer perpetuamente. Yeshua también lo celebró. Yeshua año a año celebraba junto a su familia la festividad del Pesaj, y lo que celebró específicamente con sus talmidín, con sus discípulos de forma más íntima, más secreta, fue el Shelamín del Korban Hagigá. El cordero del sacrificio, el cordero inmolado, explica a sus discípulos que recordará cuando él comieran el pan o comieran su carne y el vino, que es su sangre, y cada vez que llegaran a esta fiesta anualmente, se pudiéramos recordar de lo que establece la Torá para cada uno de nosotros. Específicamente, hermanos, esto es lo que significa el Pesaj en pocas palabras, porque es un tema muy profundo. Pero para poder entender qué es lo que realmente celebró Yeshua, no es una santa cena o un dogma en el cual el cristianismo, lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, se perdió el sentido y la profundidad espiritual que eso significa. El Korban Hagigá era algo profundo, es lo que el Eterno, a través de Yeshua, celebró con sus talmidín para que nosotros pudiéramos entender el sacrificio que Él mismo estaba haciendo por nosotros. El sacrificio del Pesaj está muy ligado con la relación de que por qué motivo Yeshua realmente murió.
Si nosotros podemos estudiar y comprender, Él murió por tres grandes motivos. Y esos tres grandes motivos los voy a profundizar a continuación. Él murió primeramente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo claramente, dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no he venido única y exclusivamente, si usted lee el relato de los evangelios, dice claramente, yo he venido única y exclusivamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel era la esposa misma del Eterno, junto con la casa de Judá, que se habían volcado lamentablemente a la idolatría y a romper la Torá y a romper los mandamientos y a adulterar con las naciones paganas. ¿De qué manera él podía, esa casa perdida o esa esposa infiel, como lo se describe tan fielmente en el libro de Oseas, del profeta Oseas, de qué manera esa esposa infiel, pecadora, idólatra, adúltera, podía volver con el esposo, siendo que el esposo le había dado carta de divorcio, siendo que el esposo le había dicho que no podía volver y le iba a esparcir de entre las naciones? Eso es lo que decía la Torá. La Torá no podía ser contradecida, ni el Eterno podía tampoco contradecirse a él mismo. ¿De qué manera podía volver esa esposa adúltera? La única forma era de que el esposo muriera. ¿Y el esposo cómo vino a morir? Él vino a morir humanizándose 100% hombre y 100% Elohim en Yeshua, nuestro Mashiach. Él murió siendo Yahweh mismo, siendo una porción reducida de Yahweh, de la eternidad, de eso omnipotente que no tiene, que nunca podrá morir. Él se hizo hombre para que el esposo pudiera morir por esa esposa y así resucitar al tercer día, tal cual él nos enseñó y predijo muchas veces, y poder volver a tomar a esa esposa. Ese fue el propósito en el cual murió, poder rescatar a la esposa del decreto que pesaba en ella, del decreto de la misma Torá. Ese fue el propósito por el cual él murió. El segundo es ser el Cordero de Pesaj, el Cordero sin mancha, en el cual se entregó por cada uno de nosotros y que quita el pecado de la casa de Israel. Ese fue uno de los principales propósitos, de lo cual el sacrificio redentor de Yeshua nos entregó a través del Pesaj, siendo nuestro Pesaj actual espiritual, y siendo de que Él cumplió con toda la Torá, y Él vino a enseñarnos la Torá para que nosotros vivamos por ella. Si bien la salvación, hablando de tema de salvación, no es por obra, sino es por la emuná, es por la fe, en Yeshua HaMashiach, en el cual nosotros podemos llegar al Padre. Sin embargo, si la fe sin obras, como dice Rab Shaul, es muerta. Y esas obras van acompañadas a través de practicar la Torá que nos corresponde, de acuerdo a cada uno de los propósitos en el cual fue dada. Porque esos 613 mandamientos, si bien no son repartidos solamente para un solo hombre, sino tiene varios propósitos y varias clasificaciones de acuerdo al desempeño y a la función que cumplía cada cual. Espero que este video de Pesaj, de que qué realmente es lo que celebró Yeshua, si fue el Pesaj o el Korban Hagigah, que también es considerada parte de la fiesta del Pesaj, o si realmente tuvo una cena, una santa cena, como lo enseña el cristianismo. Baruch Hashem al Eterno por esta oportunidad de grabar este video, que todas las personas que escuchen se nos reme una barajá, una bendición, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Amén.